Es que normalmente cuando estás en sociedad conyugal, en una sociedad, en una empresa, tú tienes que informarle a tu socio en caso de que vaya a ser un movimiento patrimonial con respecto a los bienes de la sociedad. ¿A qué me refiero? Tenemos en una sociedad 2 socios, somos socios los 3 y hay 10 bodegas. Pero obviamente nos están vendiendo una bodega en Monterrey o por donde va a estar, ¿cómo se llama? La nueva planta automotriz de Tesla, ¿sí? Nos están vendiendo una, nos enteramos y antes de que llegue la queremos comprar. Si yo quiero vender 2 bodegas para comprar una ya porque va a ser un buen negocio, normalmente lo informo a los socios. No llego y les digo a fin de año, ¿qué creen? Ya había 10, nada más tenemos 9. ¿Cómo que 9? Sí, es que vendimos 2 y compramos una. ¿Pero por qué hiciste eso? Sí, pero el beneficio es tal, porque obviamente son bienes de la sociedad. Aquí está diciendo la reseña que este señor no le informó a su esposa, sí, que iba a hacer una donación de las propiedades a su mamá. Y quisiera entender, porque también, o sea, hablar así de bote pronto es, quisiera entender que él las compró una vez que estaba casado, claro, dentro de la sociedad y con el fruto del dinero de su actividad como deportista, ¿no? Digo, estos cuates tienen que estar totalmente asesorados porque la verdad es que si pasa algo, si cometen un error, les puede costar la mitad del patrimonio o más de la mitad. Y por lo que está diciendo hay niños. ¿Y tú sabes la presión de negociación que hay con niños? No sé si tengan hijos. Pero... Sí, ahí dice. Sí, tiene. Ahí dice que tienen niños. Y que es un factor de negociación. Que eso está de la fregada. Sí, porque no son perritos, no son gatitos, no es una mascotita, son hijos de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Y la verdad es que ellos tienen que disfrutar una vida como una vida en función del entorno para que sean felices en ese sentido, ¿no? Y esto normalmente les provoca ciertos trastornos, ¿no? Por eso te decía que cuando estás enamorado es un trastorno positivo, porque te vas. No piensas, no eres objetivo en muchas cosas. En muchas sí, pero en otras no. Y tú le puedes, bueno, no sé, pero la mayoría de la gente que yo le he preguntado, cuando se casan no piensa en el tema patrimonial. Y antes, si decías, me caso por separación de bienes, la señora se enfadaba. ¿Cómo? ¿Quieres que separemos los bienes? ¿Qué no me quieres? ¿No es todo de los dos? Sí. Sí, o sea, y decías, no, a ver, te explico, no es todo de los dos. ¿Por? Se tiraba al piso, pues iba a acabar casando, esa es la realidad. Primer pancho de preboda. ¿Estás de acuerdo en ese tema? Pero la verdad es que si se lo explicas, no pasa nada. Y no es que le hagas menos, sino simplemente, a ver, eres una persona natural, individual, y tienes que ver también cómo sales. Porque si tienes hijos, tienes que tener los medios suficientes, si eres buena persona, para poderlos mantener. La realidad es que si eres una buena persona, a tus hijos no los dejas. Y si puedes, a la señora la ayudas, por supuesto. Con ciertos condicionantes, ¿no? Entonces tú eres del team. Yo soy de la idea que tienes que estar, o sea, yo no le recomendaría que se casaran por sociedad conyugal o separación de bienes. Yo les recomendaría que se informaran qué significa una, qué significa otra, y si tienen bienes, esos bienes, antes de que se casen, cuando hay sociedad conyugal, ¿qué pasa con esos bienes? Cuando hay separación de bienes, ¿qué pasa? Con los bienes que se generan dentro del matrimonio, ¿qué pasa? Y cuando sales del matrimonio, que a mucha gente le pasa, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esas decisiones? Para que estén informados y decidan. Yo no sé si es mejor tener separación de bienes o tener sociedad conyugal. Esa es decisión de cada persona. Pero lo que comento y lo que digo es que la gente tiene que estar totalmente informada para que entienda cuál es la consecuencia. Porque no hay villanos, hay malas decisiones. Esa es la realidad. O sea, ni uno tiene la culpa ni el otro tampoco. Esa es la realidad. Más bien están desinformados y al final del día, como todos, pues hay que echarle la culpa al más menso, que es el de enfrente, ¿no? Esa es la realidad. Cuando tú tienes parte de culpa por no asumir que no revisaste esa parte.
la realidad es que sí es importante que la gente se informe. A ver, y eso nada más es en tema de propiedad. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, ¿qué pasa si a esta señora le asignan una de las casas que quiere? Se divorcia y con motivo del divorcio le asignan esa casa. ¿Qué pasa patrimonialmente? Pues aumenta su patrimonio individual. ¿Aumenta o no? Esa es una buena pregunta. Yo ya tenía derecho al 50 y hoy se materializa mi 50. ¿Aumenta el patrimonio o no? ¿Por qué si eran míos 50? No aumentó nada, simplemente pasó a mi nombre. ¿En qué aumentó? Bueno, eso sí es cierto. No, de cómo entré sí aumentó. Sí, ajá, de como entraste, sí. ¿Sí? Pues de hecho fue aumentando un poco. Bueno, es exacto. A ver. ¿Y en tema tributario qué pasa? Mayor responsabilidad. No, ¿pagas impuestos o no? ¿Se pagan impuestos? Cuando aumenta el patrimonio pagas impuestos. De cómo entraste y cómo sales. Ahí son las dos medidas. ¿Cómo llegó? En guaraches. ¿Y cómo salió? Con 2 maletas Louis Vuitton. Aquí pasó algo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? O sea, le cobran impuestos por Sí, todo. sí, depende de la legislación de cada país. Normalmente no pagan impuestos.